Maduro anuncia la captura de un estadounidense que supuestamente estaba espiando dos refinerías en Venezuela. Nicolás Maduro anunció este viernes la captura de un ciudadano estadounidense al que acusó de estar espiando dos refinerías. Están todas las pruebas, las fotografías, los videos. Este espía es un marín que estuvo prestando servicios como marín en bases de la CIA en Irak, dijo Maduro durante un acto del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, transmitido por la televisión estatal. El mandatario venezolano afirmó que el detenido estaba en posesión de armamento pesado y especializado y que tenía gran cantidad de dólares en efectivo. Agregó que el caso había sido puesto en manos de la Fiscalía, que adelanta las investigaciones. Maduro dijo que las refinerías que estaba espiando el ciudadano estadounidense son las de Amuay y Cardón, ubicadas en el estado Falcón occidente del país. Indicó además que hace 2 días el vicepresidente y ministro del petróleo Tarek El Aissami, junto a un grupo de expertos, ingenieros, científicos y tecnológicos, descubrieron un plan para ocasionar una explosión en la refinería del Palito, una de las mayores del país. El gobernante anunció que posteriormente se divulgaran más detalles del caso y afirmó que estas acciones forman parte de una guerra de venganza del imperio gringo contra Venezuela, con el objetivo de evitar que Venezuela produzca derivados del petróleo. Ha sido capturado este espía, fue detectado este plan, desmontado este plan y estamos activados al 100% para garantizar la seguridad física de nuestras instalaciones estratégicas, nuestras instalaciones petroleras, dijo, pese a asegurar que cuenta con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela sufre una grave crisis por la falta de gasolina, cuya venta está racionada, lo que obliga a muchos ciudadanos a hacer filas de varias horas para poder repostar. Aunque Venezuela no ofrece datos oficiales sobre su producción de petróleo, fuentes secundarias citadas por la OPEP estimaban que para julio de este año se ubicó en 300.000 barriles diarios, apenas una fracción de los 3 millones de barriles que el país llegó a producir en 1998 antes de la llegada al poder de Hugo Chávez. La producción de crudo y su capacidad de refinación se han visto afectadas en los últimos años por las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra del gobierno de Maduro, al que Washington considera como un mandatario ilegítimo. Numerosos expertos coinciden en señalar que la crisis petrolera de Venezuela había empezado mucho antes de la imposición de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump y que tiene sus orígenes en falta de mantenimiento e inversión en la politización de la petrolera estatal PDVSA y en la pérdida de capital humano, entre otros factores. Por otro lado, crisis energética en Venezuela. El régimen de Maduro desmantela los oleoductos ociosos y busca vender el metal como chatarra. La petrolera estatal PDVSA está destruyendo la infraestructura del país para costear las reparaciones de estaciones de bombeo y plantas de compresión en Monagas, la única instalación capaz de producir crudo liviano para convertir en gasolina del país, que experimenta una aguda escasez. La capacidad de Venezuela para producir gasolina y diésel propios depende de una sola instalación. Para poder lograr que opere y mitigar la aguda escasez que tiene lugar en el país, el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a destruir la ruinosa infraestructura energética de la otrora potencia petrolera para venderla como chatarra. A diferencia del crudo pesado que se extrae en el Orinoco, el petróleo ligero del estado de Monagas es el único que es fácil de procesar y que las antiguas refinerías del país pueden convertir en combustible. También es la única región donde la producción no requiere la ayuda de socios que están operando con extrema cautela cuando tratan con el país, dadas las sanciones a la actividad impuesta por Estados Unidos. Entonces, mientras el país norteamericano considera imponer medidas adicionales para frenar las importaciones de combustible del país, la petrolera estatal PDVSA, que enfrenta problemas de liquidez, está ofreciendo pagar reparaciones importantes, la planta de Monagas con chatarra y partes de instalaciones petroleras inactivas, dijeron a la agencia Bloomberg personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
La iniciativa sigue a los intentos fallidos de obtener financiamiento por 800 millones de dólares de proveedores, que el régimen ofreció pagar a futuro con crudo y combustible. Dijeron las personas, PDVSA sigue ofreciendo pagar en crudo o combustible, dijeron, pero las sanciones complican esas transacciones y no se ha decidido nada. Hasta ahora, el país ha dependido de los envíos de Irán para aliviar la escasez de combustible que a menudo obliga a los venezolanos a hacer cola durante horas e incluso días para llenar sus estanques, mientras que muchas estaciones de servicio en Caracas se ven obligadas a cerrar o a racionar el combustible. La perspectiva de una agudización de la escasez, el aumento del aislamiento internacional y el creciente malestar social tiene a PDVSA luchando por revivir una red de refinamiento paralizada por años de mala gestión y pillaje por parte de bandas criminales. Impulsar la producción y el procesamiento de crudo liviano de Monagas es la mejor oportunidad del país para asegurar de alguna forma el suministro de combustible nacional. PDVSA ya ha comenzado a desmantelar algunas instalaciones para tratar de vender chatarra, dijo una de las personas, pero no está claro qué y cuánto se ha vendido. PDVSA se negó a comentar sobre las discusiones con los contratistas. La producción de Monagas podría volverse aún más importante para Maduro en los próximos meses si nuevas sanciones estadounidenses apuntan al trueque de Venezuela por gasolina y diésel con sus clientes restantes en Asia y Europa. Sin esos proveedores, Venezuela dependerá casi por completo de un grupo cada vez menor de vendedores que eluden las sanciones impuestas a las importaciones de gasolina. El gobierno de Trump ha endurecido gradualmente las sanciones a la industria petrolera de Venezuela para lograr la salida de Maduro, un objetivo todavía elusivo, al tiempo que la oposición de Venezuela está dividida sobre si participar en las elecciones legislativas en diciembre. Cualquier éxito en revivir o simplemente estabilizar campos petroleros y refinerías le dará a Maduro una ventaja adicional para permanecer en el poder. Desde un máximo de casi 1 millón de barriles por día en 2008, la producción de Monagas se ha desplomado a 114.000 barriles diarios a finales de agosto. Esa cifra representa alrededor de un tercio de la producción del país. Si bien los socios chinos y rusos continúan ayudando con la extracción en la región del Orinoco, el crudo en Monagas es tan fácil para producir que PDVSA nunca ha buscado la ayuda de empresas extranjeras. Las sanciones han obligado a Venezuela a aceptar grandes descuentos al vender o intercambiar su producción de crudo restante. Vicepresidente del partido gobernante dijo que el país no ha recibido ningún pago en efectivo por petróleo desde finales de 2019. Este es un gobierno que obtuvo casi 100.000 millones de dólares de ingreso petrolero y hoy solo obtiene 1.000 millones. Dijo Francisco Monaldi, profesor de Economía Energética en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice y experto en la industria petrolera de Venezuela. Preveo que la producción siga bajando, pero podría aumentar si las sanciones se hacen menos severas. Intervención militar en Venezuela. Los derechos humanos en peligro. Una intervención militar en Venezuela para poner fin a la crisis actual albergaría peligros aún peores para los derechos humanos y podría redundar en un clima de mayor represión. Existen voces de la política internacional que piden una intervención militar en Venezuela, alegando que esa es la única salida posible a la crisis en el país. El presidente estadounidense Donald Trump dijo en marzo de 2019 que todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose justamente a esa posibilidad. La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró a DW el 19 de agosto de 2020 que la única estrategia que queda en Venezuela es una intervención internacional. Un llamamiento a la entrada de un ejército extranjero a Venezuela conlleva la posibilidad de un conflicto militar de dimensiones mayores, según expertos. Si recordamos la intervención militar en Panamá en 1989, supuestamente iba a ser una operación relámpago, y sin embargo fue de larga duración y costó la vida de miles de civiles. Esta también será la consecuencia en Venezuela, independientemente de si uno está de acuerdo o no con el gobierno de Maduro. Una intervención militar extranjera estadounidense sería la peor opción y agravaría la situación de derechos humanos en el país, sostiene Raúl Selig, ensayista y analista político en entrevista con DW. ¿Violar los derechos humanos para defender los derechos humanos?
quienes esgrimen el argumento de una intervención militarizada como posibilidad de resolver la crisis, alegan que la situación humanitaria debido a la violación masiva de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro así lo exige. La Corte Penal Internacional de La Haya está investigando a Maduro por crímenes de lesa humanidad, aunque aún no decidió si hay motivos para un juicio en su contra. El objetivo de una intervención militar sería, según la oposición, forzar a Maduro a abandonar el poder y así convocar a nuevas elecciones, pero afirmar que la única solución para defender los derechos humanos en Venezuela es la entrada de soldados de un ejército extranjero, con el peligro latente, por ejemplo, de ataques aéreos, resulta paradójico, ya que sería justamente la población civil la que saldría más perjudicada y perdería sus derechos más fundamentales, según Selig.